Bien, el primer ejercicio que vamos a hacer va a ser este, ¿ya? El 911 nos dice, en condiciones constantes de secado, se reduce la humedad de un sólido desde el 70% en base húmeda hasta el 10% también en base húmeda, ¿ya? En 6 horas, ¿ya? Nos dice calcules el tiempo adicional necesario para secarlo en las mismas condiciones, ¿ya? O sea, en las mismas condiciones de inicio tal vez del primer caso, hasta la humedad del 5%, ¿ya? O sea, ahora ya no va a ser hasta el 10%, sino que va a ser hasta el 5% en base húmeda, ¿ya? Si la humedad de equilibrio es del 3%, dice que ese sí está en base seca, y la humedad crítica dice que es el 140% de la humedad libre inicial del sólido en base seca, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a aceptar primero acá, creo que sonó, no, nada, ¿no? Ya. Em, entonces, nos da acá como, aquí lo estuve más o menos recolectando los datos, nos da como una separación de dos casos, ¿ya? Uno en el que secamos nosotros el sólido hasta el 10% en base húmeda y otro en el que lo secamos hasta el 5%, ¿ya? Ambos en base húmeda, ¿ya? Y nos pide calcular ese tiempo adicional, ¿no? ¿Cuánto de tiempo nos aumenta para nosotros poder secar ya no a 10, sino al 5%? ¿Ya? Básicamente es eso lo que nos pide el ejercicio, ¿ya? Luego, sí nos da acá, ¿no? La humedad al inicio nos da el 70% y la humedad al 10%. Esto lo vamos a convertir porque recuerden que todas las fórmulas que están en secado están en función de las humedades en base seca, ¿ya? Al menos las que están involucradas con el tiempo, ¿ya? Luego nos dice calcules el tiempo adicional, que es lo que ya les mencionaba, para secarlo en las mismas condiciones, o sea, la humedad inicial va a ser la misma acá en el segundo caso, ya porque viene a ser el mismo sólido, pero la humedad final va a ser la que va a cambiar, ya. Si la humedad de equilibrio es del 3% en base seca, esa ya no hace falta, ¿no? Ya está en sólido seco sobre agua, ¿ya? Y la humedad crítica, esa también no cambia, ya recuerden que la humedad crítica es la humedad en la que ya se evapora toda la humedad externa y comienza a evaporarse la humedad interna del sólido, ¿ya? Que en este caso, matemáticamente expresándolo, nos dice que la humedad crítica va a ser el 140% de la humedad libre, ¿ya? Humedad libre, recuerden que es F, ¿ya? No sé si vieron algún ejercicio con el INGE o este, pero él lo muestra, ¿ya? Muestra humedad libre, ¿ya? Humedad libre es F, ¿ya? Humedad libre del sólido en base seca, ¿ya? Por eso les coloqué ahí F inicial, ¿ya? Bien, si tienen alguna duda, alguna consulta, no duden en hacérmelo saber, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo vamos a hallar nosotros el tiempo adicional del segundo caso? Si se dan cuenta, como nos está pidiendo cuánto de tiempo extra vamos a necesitar para ya no llevarlo al 10, sino al 5%, por obvias razones, vamos a tener que aplicar más que todo en el segundo caso, ¿ya? Entonces, en el segundo caso, asumiendo que, bueno, no asumiendo, sino que tal vez y viendo en el diagrama ¿cómo se llama? De los que ya les mencioné en la anterior clase, recuerden que teníamos más o menos el tiempo antecrítico y teníamos el tiempo postcrítico, ¿no ve? En donde nosotros sabíamos que em, teníamos desde la humedad inicial hasta la humedad crítica un comportamiento lineal, ¿no ve? Y ya posterior a eso nosotros teníamos un comportamiento, o en algunos casos, bueno, en la mayoría de los casos teníamos un comportamiento lineal de caída, ya de caída de la velocidad de secado. ¿Por qué? Porque ya empezábamos a evaporar la humedad interna del producto. ¿Ya? Entonces, básicamente, a grandes rasgos teníamos esto de acá, ¿ya? En donde en este punto teníamos nosotros la humedad inicial, en este punto la humedad crítica y en este punto tal vez la humedad final, ¿no? A lo que queremos llegar con el producto. Y obviamente la humedad de equilibrio va a estar mucho más a este lado, ¿no? Recuerden que acá nosotros teníamos velocidad de secado, que viene a ser W, puede ser en condiciones constantes o puede ser la humedad en cualquier punto, bueno, la velocidad en cualquier punto, y aquí teníamos lo que es humedad en base seca, ¿no? Teníamos ahí velocidad versus humedad, ¿ya? Este grafiquito es muy importante, ¿por qué? Porque nos ayuda a darnos cuenta si nosotros tenemos o no tenemos tiempo postcrítico, ¿ya? Porque hay algunos ejercicios, y cuidado que caigan en esa trampa, ¿no? De que ustedes asuman que siempre va a haber tiempo postcrítico. ¿Qué tal y su humedad final está acá en el tiempo antecrítico? Entonces no hace falta que ustedes me calculen el tiempo postcrítico, ¿ya? No haría falta, ¿ya? Simplemente se hace hasta donde ustedes están secando, ¿ya? Que en este caso podemos corroborarlo, ¿ya? Pero para eso necesitamos saber si la humedad final es menor que la humedad crítica, ¿no?
Entonces, para eso, primero vamos a llevar todo, ¿ya? Vamos a llevar todo a humedad en base seca, ¿ya? Eso va a ser lo primero que vamos a hacer, ¿ya? Porque recuerden que humedad en base húmeda no nos sirve, ¿ya? Entonces acá vamos a llevar humedad inicial, por ejemplo, pongámosle del caso 1, ya vamos a ponerle así 1, para diferenciarlo, va a ser entonces el 0.70 sobre 1 menos el 0.70, ¿vale? Esto es la fórmula que ya ustedes estuvieron viendo, ¿ya? 0.70 sobre 1 menos 0.70 que nos da, a ver ahorita para que avancemos más rápido, buscar la calculadora. Bien, a ver. Entonces tenemos acá 0.70 sobre 1 menos 0.70, ¿ya? Dándonos un total de 2.33, en este caso. Unidades cambia y ahora, ¿no? Si quieren lo colocamos. Recuerden que esto ya va a estar en kilogramos de sólido seco por kilogramo de agua, básicamente, ¿ya? Cambia las unidades. Fíjense que antes era sólido seco sobre sólido húmedo, que el sólido húmedo recuerden que se compone de sólido seco más agua. Y ahora ya simplemente tenemos sólido seco sobre agua, ¿ya? ¿Es correcto que acá nos haya salido un valor mayor a 1? Sí, ¿no? Porque recuerden que humedad en base seca es igual, o bueno, viene a tener la misma mecánica de lo que llamamos nosotros en OP3, bueno, al menos para los de química, en OP3 lo que llamábamos relación molar, ¿no ven? No sé si se acuerdan. Entonces, relación molar no es como que existía entre 0 y 1, sino que existe entre más. ¿Por qué? Porque es una relación, no es una composición como tal, ¿ya? Vamos a aceptar acá su compañero, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Tenemos 2.33 kilogramos de sólido seco por kilogramo de agua en el inicio, ¿ya? Ya está esto en base seca, ¿ya? Pasemos también a la humedad final, ya que tal vez y no les coloqué ahí unidades, pero ya ustedes saben que vamos a pasarlo a condiciones en base seca, ¿ya? En este caso va a ser 0,1, ya sobre 1 menos el 0.1, ¿ya? Dándonos un total, creo que daba 0.1111, pero vamos a verificarlo. 1 menos 0.1, ¿ya? 0.11 periódico, ¿ya? 0.11 periódico, ¿ya? Vamos a dejarlo las unidades ahí, vienen a tener las mismas unidades de lo de arriba, ¿ya? Lo de humedad en base húmeda les recomiendo que coloquen una H para que no se estén equivocando, ¿ya? Bien, esto ya está convertido, esto acá del 5% nos falta convertir, ¿ya? Entonces acá la humedad final, ya la humedad, en este caso final, en base seca, ya va a venir siendo 0.05 sobre el 1 menos 0.05, ¿ya? Uy, menos, no sé. 1 menos el 0.05, ¿ya? En este caso nos da, a ver, 0.05 sobre 1 menos 0.05, ¿ya? 0.05263, ¿ya? Esto recuerden igualmente que va a estar en las mismas unidades que este de acá, ¿ya? Sí. Bien. ¿Qué más nos falta? La de equilibrio, fíjense que ya está en base seca, así que no hace falta convertirlo. Y la humedad crítica, que eso, si se dan cuenta, nos lo da en el segundo caso. Pero, como viene a ser el mismo sólido, ¿ya? Por lógica, bueno, no por lógica, sino por teoría, si no cambiamos el sólido, la humedad crítica no va a cambiar. Ya si nosotros no cambiamos el material que estamos secando, o el alimento, o lo que sea que estamos secando, no va a cambiar la humedad crítica, ¿ya? La humedad crítica es un valor como si lo sacaran ustedes de tablas, ya que está en función de qué, está en función del producto que nosotros estemos secando. Y sucede lo mismo con la humedad de equilibrio, ya si la humedad de equilibrio aquí en el segundo caso es 0.03, en el caso 1, es donde nosotros estamos secando al 10%, también va a ser 0.03, ¿ya? Bien, entonces encontremos esto de la humedad crítica 2 que nos da una pequeña relación al ejercicio. Nos dice que la humedad crítica en el caso 2 o en el caso 1 viceversa, por lo que ya les expliqué, va a ser 1.4 veces, ¿no? Eso es el 100%, 1.4 veces de la humedad al inicio, ¿ya? Humedad libre inicial. ¿Pero qué es humedad libre inicial? ¿Ya? Humedad libre, ya por si... Ah, no les he pasado formulario todavía, ¿no? Pero les voy a pasar, ¿ya? Pero ya ustedes lo han visto en cátedra. ¿Ya? La humedad libre en cualquier punto, ya no confundan esa ahí con inicial, ¿ya? La humedad libre en cualquier punto es la humedad en ese punto, en base seca, menos la humedad en el equilibrio, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo quisiera la humedad 5, no sé, si yo quisiera la humedad en el punto, a ver, en el punto 5, por ejemplo, sería
mi humedad en base seca en el punto 5 menos la humedad de equilibrio, que es un valor constante. Si yo quiero la humedad final, o sea, humedad libre final, va a ser, la humedad libre final va a ser mi humedad final menos mi humedad de equilibrio, ¿no? Menos mi humedad de equilibrio, ¿ya? Entonces esto, creo que ya con eso se entiende la idea, ¿no? Ya, o ya se entiende la formulita. Entonces, si yo quiero la humedad libre inicial, obviamente, ¿no? Obviamente, mi humedad libre inicial, que si quieren coloquémosle sub 0 para no confundirnos, ¿ya? Mi humedad libre inicial va a ser, siguiendo la fórmula, va a ser mi humedad en base seca inicial menos mi humedad de equilibrio, ¿ya? Bien, entonces, reemplazando acá, ¿ya? Vamos a tener, como es en base seca, esto tiene que estar en base seca, ¿ya? Entonces la inicial va a ser 2.33 menos la humedad de equilibrio, 0.03, ¿ya? Esto dándonos ¿cuánto? Nos da 2.3, ¿no? 2.3, ¿ya? 2.3 de humedad libre, ¿ya? Y ahora, ¿cómo? ¿Ya? ¿Cómo? La humedad crítica me dice que es el 140% de la humedad libre inicial, ¿ya? El 140%, a ver, no nos va a salir mayor, ¿no? A ver. Esto de acá va a estar ahí, esto va a estar así. A ver. 1.4 veces, ¿ya? Ujú, ujú. A ver, parece que nos va a salir mayor. A ver, 1.4, no, ¿cómo es? Nuestra humedad crítica, ¿ya? La que estamos calculando nos va a dar 1.4 veces por 2.3 veces de la humedad inicial, ¿ya? A ver, fijémonos por si acaso y no lo estamos pelando. Si la humedad de equilibrio es el 3% en base seca y la crítica, ya, o sea, la humedad crítica es el 140% de la humedad libre inicial del sólido en base seca, ¿ya? Sí, la humedad libre del sólido en base seca. Si quieren, a ver, te damos una repasada por acá. Nos dice humedad libre, sí, es composición en, o sea, relación, no relación, sino humedad en base seca en cualquier punto menos la humedad de equilibrio. Sí, estamos bien, ¿ya? Estamos bien, ¿ya? Estamos bien, porque las unidades igual cuadro, ¿ya? Bien, entonces, eh, nosotros venimos por acá, ¿ya? Y va a ser 1.4 por 2.3, entonces acá vamos a tener, ¿cuánto? Va a ser esto, 1.4 por 2.3, ¿ya? Va a darnos un 3.22, ¿ya? 3.22 de humedad crítica, ¿ya? Que en este caso nos da, ¿en qué unidades va a estar esto? Si quieren, va a ser en lo mismo de acá, ¿ya? En las mismas unidades de aquí, ¿ya? Bien, esto va a ser tanto la humedad crítica para el punto 1 como para el punto 2, ¿ya? Entonces, ubicándonos en el diagrama, ya si se fijan, la humedad crítica es 3.22 y la humedad inicial es 2.33. Esto hablando en base seca todo, ¿no? Entonces, ¿qué significa que yo acá voy a tener tiempo antecrítico? No, ¿no ve? No voy a tener tiempo antecrítico. Ya lo único que voy a tener va a ser tiempo postcrítico, ¿ya? Entonces, básicamente nosotros estamos secando, tal vez, no, o sea, no tal vez, sino que no vamos a estar acá en esta zona. Nosotros vamos a iniciar aquí y vamos a finalizar en algún punto de acá antes de llegar a la humedad de equilibrio, ¿ya? Ese es el recorrido que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Ese es el recorrido. Va a ser netamente tiempo postcrítico, ¿ya? Entonces nosotros no vamos a tener tiempo antecrítico para este ejercicio, ¿ya? Esto acá es simplemente una factorización de hace rato, ¿ya? Entonces solamente vamos a tener tiempo postcrítico, ya que no es algo que nos especifica el problema, pero nos venimos a dar cuenta por el hecho de que la humedad crítica es mayor a la humedad inicial. Ya significa que la humedad crítica está en este punto, ya está aquí, pero nosotros estamos iniciando secando ¿de dónde? De acá, ¿ya? De aquí, de este punto. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Alguna consulta? Ahora vamos a ver si alguien nos solicitó entrar. No, ¿ya? Vamos a ver si por si acaso acá está grabando todo. Sí. Bien, entonces eso. Ya vamos a empezar a secar desde un punto en la zona postcrítica, perdón. ¿Ya? De la zona postcrítica. Entonces, si nosotros queremos hallar S extra,
¿ya? Vamos a trabajar netamente con esta formulita de acá, ¿ya? Que si se dan cuenta, a ver, yo ahorita fácil lo que podría hacer es encontrar este tiempo para hasta secar el 5%, ¿ya? Lo podría hacer con esto, ¿no? Tengo humedad crítica, tengo humedad de equilibrio, tengo la crítica, tengo la de equilibrio y tengo la final. Pero ¿qué es lo que me falta? Me falta conocer esto y me falta conocer S sobre A, ¿a ver? Eso de ahí es lo que me falta conocer para yo poder encontrar el tiempo postcrítico, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es para eso que nos da acá las condiciones del primer caso. Ya nos dice que para secar hasta el 10% nosotros necesitamos 6 horas de secado. ¿Ya? 6 horas de secado. Entonces vamos a aplicar la misma formulita, ¿ya? Pero la vamos a llevar al caso 1. ¿Ya? Aquí fue analizando el caso 2 y acá vamos a colocar, a ver, analizando el caso 1. ¿Ya? Entonces, analizando el caso 1, ¿ya? Nosotros vamos a tener. Imaginemos ahora todo para el caso 1, ¿ya? Para el caso 1 seguimos sin conocer eso, pero en el caso 1 tenemos algo distinto. Nosotros conocemos el tiempo, ¿ya? Conocemos el tiempo. Entonces, venimos por acá. Y para el caso 1, bueno, si quieren, a ver, esto de acá lo copiamos y lo pegamos. Es mejor, ya, mucho mejor. El tiempo postcrítico, que en este caso no nos especifica el ejercicio, fíjense, en condiciones constantes de secado se reduce la humedad de un sólido desde el 70% en base húmeda hasta el 10% en base húmeda. En 6 horas, no nos dice si es tiempo total, si es tiempo antecrítico o si es tiempo postcrítico, ¿ya? Entonces nosotros vamos a asumir que es tiempo postcrítico, ¿ya? No asumir, sino que las condiciones del problema nos da a entender eso, ¿ya? Nos da a entender eso. Luego, este WC lo vamos a pasar para este lado para tenerlo junto, ¿ya? Para tenerlo todo junto como este. Esto acá le ponemos 1 porque viene a ser exactamente lo mismo. Es como que lo sacamos, ¿no ve? Del paréntesis, ¿ya? Luego verifiquemos si tenemos todo. Tenemos humedad crítica para el caso 1. Aquí como tal no lo tenemos en el ejercicio, pero nosotros sabemos que va a ser la misma humedad crítica que del caso 2. ¿Por qué? Porque el sólido el sólido a secar viene a ser el mismo. La humedad de equilibrio lo mismo, ya sucede lo mismo. Y la humedad final sí va a cambiar, ¿no? La humedad final en el caso 1 viene a ser 0.10, que llevándolo a base seca es 0.1111 periódico, ¿ya? Entonces coloquemos todos los datos para calcularlo todo con un solve, ¿ya? Para calcularlo todo con un solve. Que si quieren, a ver, acá entonces la humedad crítica va a ser, ¿ya? La humedad crítica va a ser 3.22, ¿ya? La humedad crítica va a ser 3.22 menos la humedad de equilibrio, que esto ya estaba en base seca, 0.03, ¿no? El 3%. La humedad crítica, la humedad crítica viene a ser 3.22 de igual forma y la humedad de equilibrio también viene a ser 0.03, ¿ya? La humedad final en este caso, ¿ya? Va a ser hasta el 10%, ¿no? Que ya lo habíamos calculado, será 0.1111, o bueno, 11.1 en este caso, ¿ya? Y la humedad de equilibrio 0.03, ¿ya? Entonces, de aquí despejando esto, ¿ya cuánto nos da? Aquí vamos, lo que vamos a encontrar va a ser eso de ahí que tenemos en rojo, ¿ya? Que va a ser algo constante para nosotros, ¿ya? Va a ser algo constante. Entonces, eso de ahí es igual a cuánto, ¿ya? Que si quieren, a ver, ahí les echo una mano, nos va a dar, a ver, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 6, ¿ya? Sobre, uy, a ver, 6 sobre, paréntesis, 3.22 menos 0.03, ¿ya? Por el logaritmo que también pasa a dividir, ¿ya? Sobre 3.22 menos 0.03 sobre 0.111 menos 0.03, ¿ya? Dándonos un total de 0.5120, ¿ya? Perdón, 51, 20, hasta el cuarto decimal, ¿ya? 0.5120, ¿ya? 0.5120, ¿ya? Bien. Entonces, eso de ahí nos da 0.5120, ¿ya? Ahora, como ya hemos encontrado ese valor constante que va a ser el mismo tanto en el caso 1 como en el caso 2, ¿por qué? Porque el sólido alimentar viene a ser el mismo. Lo único que estamos queriendo analizar es cuánto de tiempo extra yo necesito. Si ahora en vez de llevarlo hasta el 0.1111, lo voy a llevar hasta un valor menor, ¿no? Que es el 5% en base húmeda, ¿ya? En el caso del área tampoco va a cambiar porque el sólido o el material a secar de seguro en las bandejas van a ser las mismas. Y la velocidad de secado en periodo constante, por eso es WC, ustedes saben que eso no cambia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque viene a ser un valor constante.
¿ya? Viene a ser un valor constante. Entonces ya ahora ya está más sencillo, ¿ya? Simplemente nos resta, ¿qué nos resta hacer? Nos resta reemplazar acá en el caso 2, ¿ya? Acá en el caso 2 entonces, para la misma formulita, ya para esto de acá, que si quieren usamos esta de acá mejor, ¿ya? ¿ya? Vamos a utilizar este. Que en este caso nosotros no conocemos el tiempo postcrítico, ¿ya? Así que vamos a anotarlo acá como así, ¿ya? El tiempo postcrítico, que es lo que vamos a calcular. Este S sobre A, si quieren, lo vamos a cambiar. Copiamos la otra formulita también para pelarle. Esta de acá, ¿ya? Esa de ahí, ¿ya? Esa de ahí. Entonces, humedad crítica no va a cambiar, humedad de equilibrio no va a cambiar, la crítica no cambia, la de equilibrio no cambia, la final sí va a cambiar, ¿no? En este caso va a ser ¿hasta cuánto? Hasta 0.05263. ¿Ya? Entonces copiamos eso de ahí y ya no va a ser hasta 0.111, sino va a ser hasta 0.05263. ¿Ya? Perfecto. Esto acá no cambia, no cambia. Esto acá es un valor constante, recuerden. ¿Ya? Entonces esto copiamos y pegamos. ¿Ya? Y reemplazamos acá cuánto cuesta, cuánto vale esto. 0.5120. ¿Ya? Entonces acá va a ser 0.5120. ¿Ya? Que es el valor que hemos hallado hace rato. ¿Ya? Y ahora sí, ya dándonos un valor esto de cuánto. Tal vez ahorita no he colocado las unidades, pero verificándolas nos vamos a dar cuenta que nos va a quedar en horas. ¿Ya? En este caso ya nos da acá cuánto. 0.5120 ¿ya? Por 3.22 menos 0.03, ¿ya? Por el logaritmo, ¿ya? Por el logaritmo de 3.22 menos 0.03 sobre 0.05263 menos 0.03, ¿ya? Dándonos un total de 8.0823. ¿Qué unidades? Horas, ¿ya? Entonces, pero eso no es lo que nos pregunta el ejercicio, ¿no? Nos dice calcules el tiempo adicional, ¿ya? Necesario para llevarlo ya no al 10%, sino hasta el 5%. ¿Ya? Entonces, ahora sí, la respuesta al ejercicio, si antes yo tardaba en secar hasta el 10% en base húmeda, ahora el tiempo adicional que yo voy a necesitar, ¿ya? El tiempo adicional que yo voy a necesitar para llevarlo hasta el 5% va a ser la diferencia, ¿no? Va a ser que ahora yo demoro 8.0823 horas, pero antes yo de por sí tardaba 6 horas. Entonces, el tiempo adicional fácilmente va a ser entonces 2.0823 horas, que capaz y se puede redondear a 2 horas, ¿no? Muy bien, entonces esta ya vendría a ser la respuesta a este ejercicio al menos, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? Ese sería nuestro tiempo adicional que pide el ejercicio, ¿ya? Bien, no hay dudas, ¿no? No hay dudas ni consultas. Vamos a verificar que esto se esté bien grabando. Sí, ¿ya? Ahora sí pasemos al siguiente, entonces, si no hay más dudas, ¿ya? Pasemos al siguiente. El siguiente es este, ¿ya? Es uno de los modelos de examen que entró en su momento, ya ahí está el semestre 2 2023, ¿ya? ¿Qué nos dice el ejercicio? ¿Ya? Nos dice, la producción diaria de un secadero es de 1000 kilogramos días. Ya es un secador, pero es todo el secador, ojo con eso, ¿no? Porque nos dice la producción diaria, ¿ya? De un secadero es 1000 kilogramos por día. Nos da un pequeño factor de conversión, nos dice un día equivale a 24 horas, ¿ya? 24 horas dice ahí, ¿ya? Empleando, dice, en cada ciclo 5 horas para el secado y 1 hora para la carga y descarga del material, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de secado va a ser? Va a ser un secado discontinuo. ¿Qué significa que sea un secado discontinuo? Es lo mismo que decir secado en condiciones constantes, ¿ya? En propiedades físicas constantes. Viene a ser el mismo caso, ¿ya? Es lo del inicio de su avance del secado, es básicamente eso, ¿ya? Entonces es como si fuera un reactor batch, ¿no ve? Ustedes alimentan la carga que van a secar, hacen fluir aire caliente, se seca el producto y se retira, ¿no? Entonces es un secado por lotes, ¿no? Es un secado batch, ¿ya? Que fíjense que acá lo especifica, ¿no? Es por eso que nos dice empleando en cada ciclo, que va a ser un ciclo, es como un reactor, ¿no? ¿Ve? Ustedes alimentan, reacciona, retiran el producto. Lo mismo en este caso. Ya solo que ahora alimentan, se seca y retiran el producto seco. ¿A ver? Bien. Entonces,
Ya habiendo identificado qué tipo de secado es, si va a ser en lechos porosos, si va a ser discontinuo, si va a ser en propiedades constantes, si va a ser un secado discontinuo, no, perdón, si va a ser un secado continuo a altas temperaturas o a bajas temperaturas, ¿ya? Entonces ya identificamos que va a ser un secado discontinuo o en condiciones constantes de secado, también ese es otro nombre, ¿ya? Bien, ¿qué más nos dice? El sólido a secar está constituido por una torta filtrante, ¿ya? Que se coloca en bandejas de 1 metro por 1 metro, ¿ya? Entra en el secadero con humedad del 42% y sale con humedad del 10%, ¿ya? El secado se efectúa en condiciones constantes, acá nos especifica nuevamente, con aire a 70 grados Celsius y una temperatura húmeda de 40, ¿ya? De seguro nos va a servir para algo eso, ¿ya? A la velocidad máxima de 6.500 kilogramos metro cuadrado hora, ¿ya? En estas condiciones de secado dice que la humedad crítica es del 18% y la de equilibrio es del 2%, ¿ya? Entre paréntesis dice, referidas todas las humedades, ya todas las humedades que anteriormente se mencionó, están sobre base húmeda, ¿ya? Si ustedes en un ejercicio, y ahora aprovechen decirles, no les especifica si es humedad en base húmeda o humedad en base seca, ustedes tienen que asumir que es humedad en base húmeda, ¿ya? ¿Por qué humedad en base húmeda? Porque es la mayoría de los instrumentos de la industria miden en qué? En base húmeda, ya no miden en base seca. Bien, ¿qué más? La velocidad de secado para el periodo antecrítico, ya que es en las condiciones constantes de velocidad de secado, viene dada por la expresión, ¿ya? La velocidad de secado en condiciones constantes, ya, o en el tiempo antecrítico, viene a ser 30 más 0.15 por la temperatura por la velocidad máxima elevado a 0.81 por la diferencia de humedades, ¿ya? Estando, dice W, expresado en kilogramos metros cuadrados hora, ¿ya? Y G en kilogramos metros cuadrados segundo, ¿ya? Ojo con eso, tiene que estar en segundos. Y temperatura en grados Celsius, ¿ya? No tenemos que olvidarnos de eso ahí. Puede admitirse, dice que la contracción de la torta es despreciable, entonces va a ser una torta de filtración incompresible, ¿ya? Porque no se puede contraer, ¿ya? Y la densidad del sólido seco dice que es de 650 kilogramos metro cúbico, ¿ya? Calcúlese, dice, el espesor de material en cada bandeja, ¿ya? En cada bandeja. Entonces, un pequeño esquema que les armé acá, ya este viene a ser el mismo enunciado, solo que lo coloqué ahí chiquito para poder recolectar todos los datos, ya. Lo tenemos entonces de esta forma esquemáticamente, ya. Nos dice que tenemos un secador, ya es este de acá, el esquematizado, en el que nosotros vamos a tener un flujo de producción de 1.000 kilogramos al día. Pero ojo, es hablando de todo el secador, ya, mucho ojo con eso. En el que nos dice que un día equivale a 24 horas. Y en un ciclo de secado tardamos 6 horas. Si se fijan, tenemos 5 horas de secado y un tiempo de hora muerta. Ya le puse tiempo muerto. ¿Por qué? Porque nos dice acá que 5 horas para el secado, que ese de aquí es el que nos sirve para nosotros para el tiempo total. En realidad, estas 5 horas es lo que nosotros conocemos como tiempo antecrítico más tiempo postcrítico, ¿ya? Lo del tiempo muerto es un tiempo no productivo, ¿ya? No se incluye en lo que es las conversiones que nosotros vamos a manejar, ¿ya? Porque ahí fíjense en el enunciado nos dice 1 hora para la carga y descarga del material, ¿ya? No es un tiempo en el que nosotros estamos secando, ya no existe ya transferencia de masa en este punto, ¿ya? Ya no existe. Bien, ¿qué más? Aquí están todas las humedades que nos da el ejercicio igual, ¿ya? Y todas están en base húmeda, ¿ya? Aquí tenemos la densidad del sólido, tenemos la expresión, tenemos la alimentación de aire que se hace a 70 Celsius y a una temperatura W de 40 Celsius, ¿ya? Tenemos la velocidad del aire seco también, que nos dice que es de 6.500 kilogramos metros cuadrados hora, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya tendremos eso, ¿ya? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? Ah, lo que nos pide, el espesor del material en cada bandeja, ¿ya? Entonces, imaginemos estas bandejas, obviamente van a tener esta forma, ¿ya? Entonces nos dice que es de 1 metro por 1 metro, ¿ya? Y nos pide hallar el espesor, ¿ya? Es por eso que lo coloqué así esquemáticamente, ¿ya? Una bandeja, entonces, visto desde arriba, ¿ya? O desde cierto ángulo, vamos a poder apreciarlo de esta forma, ¿no? En el que nosotros vamos a tener así, ¿ya? Una bandeja y que propiamente va a ser una bandeja cuadrada, por lo que nos dice que es de 1 metro por 1 metro, ¿ya? En donde a nosotros lo que nos pide encontrar es el espesor, ¿ya? El espesor, ¿cuánto de espesor debería de tener esa bandeja? ¿Ya? Muy bien,
Entonces, empecemos con la resolución. ¿De dónde vamos a hallar espesor? ¿Ustedes tienen alguna fórmula para hallar espesor? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opinan? ¿Han visto alguna fórmula para hallar espesor? No hay, ¿no ves? No hay una fórmula directa para hallar espesor, ¿ya? Pero lo que nosotros podemos hacer es analizar el ejercicio y todas las unidades, las pistas que nos den, ¿ya? Por ejemplo, acá, densidad del sólido. ¿A qué viene a ser igual densidad? Densidad, a grandes rasgos, desde primero semestre ustedes saben que es masa sobre volumen, ¿ya? Que si ustedes lo traducen a lo que estamos viendo en la materia, en este caso en secado, esto acá, si nos dice que es densidad del sólido, ¿estos kilogramos de qué creen que va a ser? ¿De sólido seco o de sólido húmedo? ¿No? La lógica nos da a entender que va a ser de sólido seco. ¿Por qué? Porque a la densidad nos dice que es del sólido, ¿ya? Entonces esto va a ser kilogramos de sólido seco sobre metros cúbicos de qué. En este caso, lo ideal sería de sólido seco, ¿ya? También. Pero el sólido seco, como nos dice que es una torta incompresible, ¿ya? O sea, es una torta que no se comprime por efectos de presión, por más que ustedes le suministren una alta presión, no va a ceder, ¿no ve? Entonces no se va a comprimir, ¿ya? Y si se comprime va a ser muy despreciable, ¿ya? Entonces, la densidad, entonces, del sólido, ¿ya? Del sólido seco, ¿ya? Viene a ser igual, si SS, kilogramos de SS lo podemos llevar nosotros a lo que vemos en la fórmula como SS, ¿no ve? Y los metros cúbicos como metros cúbicos o como volumen, si lo quieren llamar así, ¿ya? Que si ustedes se fijan, ¿ya? Si ustedes se fijan, vamos a intentar combinar esto, vamos a intentar agruparlo, ¿ya? Entonces copiamos esto y lo colocamos por acá, ¿ya? Entonces, tenemos el sólido seco y tenemos el volumen. El volumen, como ustedes verán ahí la fórmula esquematizada, ¿ya? Básicamente acá sería S sub S, ¿ya? Pero ¿a qué es igual volumen? Es igual al área por, en este caso, el espesor, ¿no ve? Todos estamos de acuerdo ahí, ¿no ve? Es el área por el espesor, ¿no? El área transversal, ¿ya? Por la altura, en otro caso, ¿no? Pero la altura en este caso es el espesor, ¿no? Que en este caso, si se dan cuenta, la altura ya viene a ser algo que ya es dato. Y acá entonces nos dice SS sobre altura, por ejemplo, ¿qué va a ser? ¿Están de acuerdo que va a ser 1 metro por 1 metro? Sí, ¿no? 1 metro por 1 metro y todo esto por el espesor, ¿no? Y todo esto, si lo quieren ver igual, como es igual a la densidad del sólido, pero el sólido me dice que es igual a 650. Entonces, si yo quiero encontrar el espesor, porque es lo que me pide el ejercicio, ¿ya? Si yo quiero encontrar el espesor y es lo que me pide el ejercicio, ¿quién me está estorbando para poder hacer un despeje? Me está estorbando SS, ¿ya? Está estorbando SS. Entonces, nosotros podemos buscar ese valor, ¿ya? Podemos buscar. Ahora sí, SS ya se les hace más familiar, ¿no? ¿Ve? ¿En qué fórmulas aparece sólido seco? A ver, aquí vamos a... Sonó algo, ¿no? A ver, no es mensaje ni nada tampoco. Ya, sonó algo, pero... Bien, lo que les decía, ¿ya? Entonces, esta va a ser nuestro esquema para encontrar espesor. Entonces, para poder encontrar lo que nos pide el ejercicio, que es el espesor de cada bandeja, ojo con eso, es de cada bandeja. No confundir este SS con estos 1000 kilogramos días, ¿ya? ¿Por qué? Porque así tal cual es como entró el examen por si acaso, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que darse cuenta que esa es producción por día. O sea, de todas las bandejas. Un secador no va a tener una sola bandeja, ya va a tener varias bandejas, muchas, ¿ya? Entonces, esto de ahí, el flujo máximo de producción de 1000 kilogramos de sólido por día, no nos sirve a nosotros para SS, porque aparte de SS, para nosotros, para hallar el tiempo, necesariamente tiene que ser una cantidad, ya no un flujo, ¿ya? Entonces, mucho peor todavía, ¿ya? Bien, entonces ese va a ser el esquema. ¿Qué tenemos que encontrar entonces? SS, ¿ya? ¿Qué nos dice la formulita? Por acá lo tenemos, ¿ya? Todas estas de acá las vamos a volver a copiar, ¿ya? Esto, ¿ya? Copiamos
y lo colocamos por acá, ¿ya? Bien, entonces vamos a tener tiempo antecrítico y vamos a tener tiempo postcrítico, ¿ya? Que para analizarlo de mejor forma eso, ¿ya? Vamos a tener que todo esto de una vez pasarlo a, vamos a tener que pasar todo eso, uy, a ver, vamos a tener que pasar todo esto a base húmeda, a base seca, perdón, ya porque así como está no nos sirve. Entonces, X inicial va a ser 0.42, uy, ya va a ser 0.42 sobre 1 menos 0.42, ¿ya? Esto nos da un valor de, ¿ya? Dándonos un valor de 0.42 sobre 1 menos 0.42, ¿ya? Nos da 0.724, 0.724, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo mismo para los demás casos, ¿ya? En este caso sería la humedad final, ¿ya? La humedad final va a venir a ser, que es el mismo valor, curiosamente, del ejercicio anterior, que acá ya sabemos que nos va a dar entonces 0.1111 periódico, ¿ya? No estoy anotando unidades, pero ya es algo que ustedes saben, ¿ya? Luego la humedad crítica también tenemos que transformar, ¿ya? Humedad crítica entonces va a ser igual, ¿ya? Humedad crítica va a ser 0.18 sobre 1 menos 0.18, menos, ¿no? Menos, ¿ya? Dándonos esto un valor de, a ver, vamos a verificar, 0.18 sobre 1 menos 0.18, ¿ya? Dándonos un valor de 0.2195, ¿ya? 0.2195. Uy, ahí está, ¿ya? 0.2195. Y ya como último paso, vamos a anotar la humedad de equilibrio, ¿ya? Uy, ¿qué pasó acá? No, ahí está, ahí está, ahí está. Creo que hice algo raro, ¿ya? Humedad en base seca va a ser, que esto no va a cambiar mucho, pero bueno, 0.02 sobre 1 menos 0.02, ¿ya? Perfecto. Entonces acá nos va a dar 0.02 sobre 1 menos 0.02, ¿ya? 0.024, ¿ya? 0.024. En eso cambia, ¿ya? Porque acá hay varios. 0.024. Muy bien, ya tenemos todas las humedades en base seca, ¿ya? ¿Dónde es que vamos a atacar en nosotros entonces? Se dan cuenta, vamos a atacar esta misma fórmula. Y como yo sé que va a haber antecrítico, postcrítico, analizando la misma curva de hace rato. Si mi humedad crítica está por debajo de la humedad inicial, significa que voy a tener tiempo antecrítico. Y si mi humedad final está por debajo de la crítica, significa que voy a tener tiempo postcrítico. En este caso, fíjense, la humedad crítica está acá, 0,2195. La final es 0,11. ¿Va a haber tiempo postcrítico? Sí. ¿Por qué? Porque la humedad final está por debajo de la crítica, ¿ya? Entonces sí se evaporó una cierta cantidad de humedad interna. Luego, como humedad inicial, tenemos 0,724, en eso no hay mucho lío, ¿ya? En eso no hay mucho lío, pero también, ¿no? Como está por encima del tiempo de de la, de la humedad crítica en base seca, significa que también tenemos un tiempo antecrítico, ¿ya? También tenemos un tiempo antecrítico. Muy bien. Entonces, nosotros venimos por acá, ¿ya? E intentemos encontrar todo lo que nos haga falta. Por ejemplo, para poder encontrar S, que esto de acá es S, eso es lo que queremos encontrar nosotros. ¿Se dan cuenta para qué? Pero no ve. Para venir y reemplazar acá en SS. Ya que, bueno, hemos llamado SS acá, ¿ya? Reemplazamos aquí y podemos hallar el espesor, ¿ves? Podemos hallar el espesor, ¿ya? Que a ver, ya tenemos esto, ¿no? Esto es dato, 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 dato. ¿Qué nos falta encontrar? Área también es dato, recuerden que es un metro por un metro. Nos falta WC, ya que es la velocidad de secado en el periodo antecrítico, ¿ya? ¿Qué me dice esa fórmula? Me dice acá el ejercicio una pequeña formulita para poder encontrarlo, encontrar WC, ¿ya? Temperatura tenemos, G sub S, nos falta transformarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá el ejercicio me dice que la velocidad de secado trabaja en, o sea, G trabaja en kilogramos metros cuadrados segundo.
Pero nosotros tenemos, ¿cuánto? Kilogramos metro cuadrado hora. ¿Ya? Entonces venimos por acá. Y listo. Ya tenemos ahí 6.500 kilogramos metros cuadrados hora que tenemos que llevarlo a segundos. ¿Ya? Entonces acá va a ser una hora, 3.600 segundos. ¿Ya? Dándonos acá cuánto. A ver, va a ser 6.500 entre 6.600. 6.500 entre 3.600. ¿Ya? 6.500 entre 3.600 que nos va a dar 1.8055 si queremos buscar. ¿Ya? Esto ya en qué unidades va a estar. Esto va a estar en kilogramos metro cuadrado por segundo. ¿Ya? ¿Por qué lo llevamos a esto? Porque esta ecuación trabaja en esas unidades. ¿Ya? Ahora, esto de acá, YI, ¿qué es YI? Es humedad en la interfase. Entonces, solo en sistema, ¿ya? Solo en sistemas aire-agua, que esto ustedes lo vieron en teoría, solo en sistemas aire-agua, a ver, vamos a aceptar, creo que están acá aceptamos, ¿ya? Les decía, solo para los sistemas aire-agua se cumple el siguiente hecho, ¿ya? Donde dice que la humedad de interfase es prácticamente lo mismo, pero si quieren le coloco que es equitativo, ¿no? O igual a la humedad de saturación adiabática, ¿ya? Pero ojo, solo en sistemas de aire-agua, ¿ya? Solo en esos sistemas, ¿ya? De aire-agua. Muy bien. Entonces tenemos que encontrar esto, ¿ya? Nos vamos a ir entonces al diagrama psicométrico, ¿ya? Que si quieren, a ver, yo capaz lo tengo por acá, ¿ya? Debería, a ver, ¿dónde está el diagrama? ¿Qué capítulo es ese? Capítulo 4, ¿no? Humidificación. Por acá tenemos esto. O podríamos ir acá igual, a ver. A ver, OP4. Tenemos esto por acá. Tendríamos que buscar el Oconitojo. A ver, diagramas importantes, Oconitojo. Está por acá. ¿Ya? Y acá tenemos el psicométrico, ¿ya? De donde vamos a encontrar lo que nos pide, ¿ya? Entonces, acá no vamos a perder mucho tiempo. Ya ahora se los voy a pegar acá, ¿ya? Así, de esta forma nos queda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para mi humedad inicial, ¿ya? Mi humedad inicial, yo tengo las condiciones de el proceso que me dice que es 70 Celsius y 40 de humedad húmeda. Entonces, de acá, 70 Celsius, ¿ya? De 70 yo subo hasta intersectar con 40, que en este caso va a ser aquí, ¿no? Hasta ahí, hasta 40, ¿ya? Una vez llegamos ahí, ya nosotros lecturamos, ¿no? Lecturamos aquí en el lado derecho, ¿ya? Entonces este va a ser humedad inicial, ¿no? Que en este caso es Y. Y en este caso la interfase viene a ser la de saturación, ¿ya? En donde nosotros vamos a tener este comportamiento, ¿ya? Unimos, va a ser desde acá, asumiendo que el sistema va a ser adiabático, ¿no? Ojo con eso. Y ahora de forma recta. Ahí, ¿ya? Ahí, por ahí lo vamos a dejar. Entonces contorno lo vamos a poner, a ver, amarillo no se nota. Un rojo tiene que ser, ¿ya? Un rojo un poco más ancho. ¿Ya? De esa forma, ¿ya? Igual esto de acá lo vamos a colocar en rojo, ¿ya? Y vamos a añadirle también un poco de grosor. Así, ¿ya? Entonces ahí tenemos Y como Y de I, o sea, de interfase, es igual al de saturación, solo para sistemas aire-agua, entonces nosotros podemos obtener estos dos datos, ¿ya? Estos dos datos del diagrama psicométrico, que lo pueden ver, ¿no? A ver. Sí, lo están viendo, ¿ya? Lo están viendo. Si tienen alguna duda, me avisan, ¿ya? Me avisan, ¿ya? Muy bien, entonces, humedad, acá vamos a poner de tablas, bueno, no de tablas, sino de gráfica, ¿ya? De gráfica, a ver, de gráfica, ¿ya? Nosotros hemos calculado Y de I, ¿ya? Entonces hemos calculado acá Y, que básicamente es, ¿cuánto? Y es 0.32, 34, casi 36. 35,8. Ya 0.0358. Más o menos. Entonces acá vamos a poner 0.0358. ¿Ya? A ver. 0.0358. Verifiquemos si está bien esto. 0.0.
¿Dónde estaba esto? Ah, esto es acá, ¿no? 0.0358. A ver, sí, sí, porque está por encima de esto de acá. ¿Ya? Entonces, 32, 34, 36, 35, 8 está bien. ¿Ya? Está muy bien. Perfecto. ¿Qué más nos falta? Y de interfase. Y de interfase, entonces, ¿ya? El Y de interfase es igual, ¿ya? Es igual a, si acá ustedes lecturan, va a ser casi 0.05. Si quieren, coloquémosle 0.049, se puede, ¿ya? Entonces coloquémosle por acá 0.049, ¿ya? Muy bien. Ahora ya simplemente es reemplazar para poder encontrar la velocidad de secado en condiciones constantes, ¿ya? En este caso nos da ¿cuánto? Nos da, si vamos reemplazando, va a ser 30 más 0.15 por T, que T viene siendo la temperatura normal, que viene a ser acá 70 o 40, va a ser 70, ¿ya? Entonces acá por 70, ¿ya? Muy bien. Ahora, por la velocidad de secado en condiciones constantes, que viene a ser esto de acá. Eso de ahí, ¿ya? Que colocamos aquí, así, ¿ya? Ahí tenemos, ¿ya? Todo eso elevado a 0.81, ¿ya? Todo esto por, ¿ya? Y de I que dijimos que era 0.049 menos 0.0358, ¿ya? Dándonos entonces una velocidad de secado de ¿cuánto? A ver, velocidad de secado entonces va a ser en, a ver, nos va a dar 30 más 0.15 por 70, todo esto por 1.8055 elevado a 0.81 y todo esto por 0.049 menos 0.0358. Entonces, dándonos aquí un valor de WC de 0.8627. ¿Ya? ¿En qué unidades va a estar esto? Nos decía el ejercicio que en kilogramo metro cuadrado por hora, ¿no? Si se fijan en el enunciado nos dice eso. Donde estando W expresado en kilogramo metro cuadrado hora y G, que ya ese es el que hemos reemplazado, en kilogramo metro cuadrado segundo, ¿ya? G sí tiene que estar en kilogramo metro cuadrado segundo. Bien, WS ya nos arroja en estas unidades, eso nos indica el ejercicio, ¿ya? Entonces WS ya es dato, el área ya es dato, todo lo demás es dato, no hay mucho que hacer, ¿ya? Entonces veremos por acá, ¿ya? Y vamos a copiarlo una vez más, ¿ya? Entonces el tiempo total de secado, ojo, ¿no? De secado va a ser para nosotros las... ¿Dónde está? ¿Dónde está lo del tiempo? No, no hay tiempo, ¿ya? O sea, no lo hemos recolectado. Acá está. Ya en un siglo tenemos un tiempo de operación de 5 horas y un tiempo muerto de 1 hora, ¿ya? Entonces acá lo que se utiliza son las 5 horas, ¿ya? Entonces 5 horas, ese es lo que quiero encontrar. Recuerden que A es 1 metro cuadrado, ¿no? Es el área de las placas estas, ¿no? De las bandejas, ¿ya? WC viene a ser este valor de acá, viene a ser esto de acá, por acá, ¿ya? XI, ¿cuánto era XI? XI era 0.42. 0.42. Humedad crítica nos da 0.18, ¿ya? Entonces acá 0.18, ¿ya? Humedad crítica de nuevo. Humedad crítica, a ver. Humedad crítica 0.18, pero llevándolo. Ah, creo que estoy anotando mal, ¿no? Creo que estoy anotando los de base 1. El crítico 0.2195. Entonces acá 0.2195. A ver, acá los demás noté bien. Creo que no, ¿no? 0.42 y 0.18. Sí, está mal. Es 0.724. Acá el primero es 0.724. Y aquí la humedad crítica es 0.2195. No es 0.18,
0.2195. ¿Ya? A ver, 0.2195, sí. ¿Ya? Muy bien, humedad inicial, humedad de equilibrio, no cambia considerablemente, pero cambia 0.024. Entonces acá va a ser 0.024. 24, ¿ya? Y humedad crítica viene a ser exactamente lo mismo. Entonces acá 0.2195, humedad de equilibrio fue de 0.024, humedad final va a ser, a ver, humedad final lo tenemos acá arriba, ¿ya? Humedad final viene a ser 0.11 periódico, entonces acá 0.1111 periódico, ¿ya? Menos la humedad de equilibrio que ya sabemos que es 0.024, ¿ya? Ahora sí, resolvemos todo esto y ¿cuánto vale S? ¿Cuánto es S? Si se fijan, a ver, yo voy a convertir igual. 5 por 1 por 0.8627 y todo lo demás pasa a dividir, que sería 0.724 menos 0.2195 más 0.2195 menos 0.024. Todo esto por el logaritmo de 0.2195, perdón, 0.2195 menos 0.024. ¿Ya? Todo esto sobre 0.111 periódico, menos 0.024. Dándonos entonces un S de 6.523 kilogramos de SS, ¿no? De sólido seco. ¿Ya? Bien, ya tenemos ahí S. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Bien. Entonces, como ya tenemos S, que es el sólido seco, nos habíamos dado cuenta hace rato que es por esto de acá, ¿eh? Porque nos dimos cuenta que se podía encontrar el espesor a partir de este análisis, ¿ya? Entonces, ahora sí, el espesor, ¿ya? Perdón, a ver. A ver, no, ¿qué ha pasado? A ver, vamos a hacer así hasta que desaparezca, ¿ya? Bien, acá entonces va a ser S, no, el espesor, perdón, eso es lo que queremos encontrar. El espesor, ¿ya? Va a ser igual, ¿ya? A S, ¿ya? A S sobre un metro cuadrado por, ¿ya? 650, que si se fijan, 650 es kilogramos metros cúbicos, ¿ya? Entonces acá va a ser S, que es 6.523 kilogramos de sodio seco, ¿ya? Ya, a ver, vamos a juntar esto, juntamos y colocamos así, perfecto. Sobre un metro cuadrado por 650, aquí voy a poner a que lo copie, pero bueno, ya está, metro cúbico, ¿ya? Esto acá lo separamos un poco, esto también, ¿ya? Entonces acá se va a ir kilogramo con kilogramo, ¿ya? Se va kilogramo con kilogramo, se va metros cuadrados con metro al cubo, simplemente quedándonos metro, ¿no? Si hacemos extremos con extremos, medios con medios, nos va a quedar en metro, ¿ya? Entonces el espesor acá va a ser de, ¿cuánto? 6.523 sobre un metro cuadrado por 650, dándonos un valor de 0.0135. ¿Esto en qué unidades está? En metros. Que si lo quieren comparar con el resultado del libro, lo llevan a centímetros y va a darnos ¿cuántos centímetros? 1 centímetro redondeando, ¿no? Porque 100 centímetros, no, perdón, 1 metro, 100 centímetros. Recorre la coma 2 lugares, 1 centímetro, ¿ya? Entonces, bien, acá tenemos el resultado para el ejercicio, ¿ya? 1 centímetro de espesor, ¿ya? O 0.01 metros, ¿ya?
Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a este último ejercicio o respecto al primero igual? Puede ser. ¿Ya? ¿Ha quedado todo claro? ¿Todo claro? Bien. Si no hay más dudas, chicos, vamos a cortar la grabación.